arcillas, ¿ya? En ese caso, lo que nosotros hacemos es llevar al horno. Por lo tanto, como estamos llevando al horno esta muestra de suelo que ha quedado retenida en el tamiz 200, ¿qué humedad va a tener? Pregunto a todos. Si llevo al horno una muestra, ¿cómo queda después de dejar en el horno 24 horas? Una muestra seca. ¿Cómo? Una muestra seca. No, no la escucho bien. No sé quién quiere participar, pero no se escucha bien. ¿Qué pasa cuando dejamos la muestra en el horno durante 24 horas a 100 grados centígrados? Pierde humedad. Se seca. Si lo dejamos 24 horas a una temperatura constante, de 100 de 100 a 100, ¿cuánto? Ya se han olvidado práctica de humedad, es la primera que han hecho. Al elevar la temperatura mínimamente a 100 grados, estamos garantizando que el agua que estaba aquí en la muestra, que estaba saturada, se evapore y por lo tanto esa muestra va a quedar seca. Entonces, si se fijan, la muestra ha pasado de un estado parcialmente saturado a un estado saturado y finalmente a un estado seco. Entonces tenemos diferentes porcentajes de humedad en esa muestra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando vayamos a hacer los cálculos, tenemos que trabajar con suelo seco, todo con suelo seco. Entonces, si me dicen la muestra está seca, perfecto, pero si no me dicen que está seca, primero tengo que determinar su porcentaje de humedad. Entonces, vamos con el ejemplo, ¿ya? Tomen sus cuadernos y me van a ayudar a hacer ustedes, porque les voy a ir preguntando, porque yo a medida que voy haciendo aquí, a lo mejor me he equivocado en algún cálculo, ¿ya? Entonces, vamos a proceder normalmente, tal como dicen en la guía. Dice, tome 5.000 gramos de una muestra, que inicialmente tiene 8%. Casualmente, en el tamiz número 10 se retienen 80 gramos. O sea, ¿qué quiere decir? Pero busquemos la serie de tamiz por aquí arriba. Aquí, digamos, hemos estado tamizando, ¿ya? Y en el tamiz número 10, solamente en el tamiz número 10 se ha retenido 80 gramos. En los otros tamices no se ha retenido nada. Entonces, ¿qué quiere decir? Tamiz 2, 3 pulgadas, 2,5, 2 pulgadas, 1,5, pasó todo. Hay 0% retenido en esos tamices y solo me ha quedado 80 gramos en este tamiz número 10. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si solamente tengo 80 gramos retenidos de 5.000, ¿cuánto es el porcentaje que pasa? Hagan su planillita, tamiz, porcentaje, peso retenido parcial, peso retenido acumulado, porcentaje retenido, porcentaje que pasa. O sea, háganme esta tabla, no, esta no es esta, no es esta. Preparemos la tablita de granulometría, ¿ya? Esta tablita, ¿ya? Tienen ustedes, todo, deben tener las fotocopias a mano porque en la anterior clase les he pedido varias hojitas. Entonces, cuando yo esté en estos tamices y diga retenido, voy a poner 0, 0, 0, 0, ¿hasta dónde? Hasta el tamiz número 4 es 0. Y en el número 10 sí tengo 80 gramos, ¿sí? Entonces aquí acumulados, ¿cuánto tengo? 0, 0, 0, 0 hasta llegar al tamiz número 10 y en el tamiz número 10 tengo 80. Entonces el porcentaje retenido aquí, ¿cuánto va a ser? ¿Quién me dice cuánto es el cálculo? En números. ¿Nadie? ¿No han despertado todavía? 1,6%. No, no, pero en cálculo sería 80 8, dividido, dije. perdón, 8. 80 dividido 5.000. ¿Cuánto da eso?
1.6. 1.6%. Es igual, no, nada, ¿dónde está igual? Aquí está igual. Esto es igual. 1,6, ¿ya? Esto sería 1,6%. Le vamos a poner un fondito aquí para que... Entonces sería 1,6%. Solamente si te voy a hacer ya para fines de cálculo, nada más. Me daría aquí 1,6%, ¿sí? Entonces, todo esto hemos dicho, todo esto de aquí va a ser... correr aquí para que no estamos haciendo. Todo esto aquí arriba va a ser 0,000, ¿no? Aquí esto es, ustedes supongo, espero que estén llenando lo mismo que yo. Aquí va a ser, le vamos a poner más clarito para que se note. Y es 0, ¿no? 0, aquí sería 0,0. Solamente estoy haciendo esto para fines de cálculo, ¿ya? Otro 0 y así, ¿sí? Y al lado, ¿cuánto sería? Todo va a ser 100, 100, 100, ¿sí? 100 menos 0, ¿cuánto me va a dar? Al lado esto va a ser todo 100, 100, 100, ¿sí? Ya, bueno, ustedes hagan a mano, van a hacerlo más fácil y más rápido que yo. Aquí va a ser 100, otra vez 100, otra vez 100, ¿sí? Bueno, y aquí sería, ¿cuánto? 100 menos 1.6. Exacto. Aquí sería 100 menos 1,6. Menos 1,6 y eso va a ser, ¿cuánto? 98,4. 98,4. Espero que todos estén siguiendo con su compañero. ¿Ya? Eso sería 98,4. Listo. El resto, jóvenes, no se llena. ¿Ya? El resto queda pendiente. ¿Por qué? Estoy explicando biencito. ¿Ya? El resto de esta planilla no vamos a llenar, porque eso lo vamos a llenar cuando hagamos el método de lavado. ¿Sí? Entonces, volvamos a nuestro cálculo. Está nuestro cálculo. Aquí. Y vamos a hacer la misma planilla solamente con el tamiz 40 y tamiz 200. Entonces, como que cortarían esa fracción de planilla que acabamos de ver aquí. Y vamos a llenar la planilla solamente en esta partecita, tamiz 40 y tamiz 200. ¿Sí? Bien, entonces, en el tamiz 40, una vez que hayamos lavado el suelo, recién vamos a poder colocar datos. Entonces, 98,4, eso daba, ¿no? El porcentaje que pasa del total de la muestra, yo sé que es 98,4. ¿Ya? Entonces, vamos ahora a la fracción fina. De la fracción fina, ¿cuánto yo tomo? ¿Qué dice la norma? Tomo de 300 a 500 gramos, que está inicialmente al 8% de humedad, ¿sí? Esos 500 gramos de suelo húmedo
para poderlos trabajar con el suelo seco que yo he llevado después de lavar y que el agua quede transparente, termino de lavar, lo he llevado al horno. Entonces, para poder tamizar de nuevo y están los suelos secos, tengo que calcular su porcentaje de humedad. Y eso seguramente ustedes han llevado al laboratorio aquí, 3 taritas, y les da que la humedad promedio es 8%, ¿sí? Entonces, ahora yo necesito que ese suelo húmedo se vuelva suelo seco. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la ecuación de la humedad, ¿sí? El suelo seco, ¿a qué es igual? Al peso del suelo húmedo dividido 1 más la humedad en fracción. Y mi peso del suelo seco es, a ver, ustedes hagan este cálculo, si da los 462, por favor. Sí, ¿Cuánto da? ingeniero. Está A ver, así. voy a empezar a llamar por lista, así participan. De lo contrario. Acuña, Jonathan. Sí, Inge. Jonathan, Sí. ¿cuánto es ese cálculo? ¿Cuánto le da el peso del suelo seco? En, Calcule, en vez calcule, Jonathan. en vez de 500 le ponemos 5000, No, acabo de explicar. A ver, Jonathan, ¿dónde estaba usted? ¿Por qué le vamos a poner 5.000? porque nuestra muestra total es de 5000. Esto es para hacer el tamizado por todos los tamices. ¿Han visto que no están atendiendo? Vuelvo aquí. Está la imagen. Aquí. Esos 5.000 gramos hemos tamizado por toda la serie de tamices y solamente queda retenido en el número 10 material. El resto en el 2,5 pulgadas, 2, 1, etcétera, no ha quedado nada de esos 5.000 gramos. ¿Ya? En el 10 quedan 80 y de lo que pasa el tamiz número 10, la norma dice tome de 500 gramos, de 300 a 500 gramos, aquí dice bien clarito. Se tomó una muestra húmeda de 500 gramos al 8%. Calcule el peso del suelo seco. 500, Jonathan. Ah, sí, sí. Bueno, calcule. ¿Cuánto da? 462,96. Bueno, esos 492 de suelo seco equivale a los 500 gramos de suelo húmedo. ¿Queda claro eso para todos? Flores, Aldo, ¿ha entendido? ¿Podría repetir, ingeniero? Sí, Inge. Sí, Inge. Bueno, entonces ya yo lo he transformado esto a suelo seco. Ahora ustedes tendrían que llenar la tablita. ¿Qué tablita? Esta tablita que acabamos de pintarla aquí, ¿ya? Entonces, en el tamiz número 40, ¿qué van a poner? No puede ser. Retenido en el tamiz número 40. ¿Cuánto se ha retenido en el tamiz número 40? Aquí dice. Y luego vamos a poner el retenido en el número 200. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a retamizar una vez que hayamos sacado del horno esta muestra lavada y hayamos sacado del horno. Después del tamiz número 10, ¿qué tamices tenemos? Después del número 10 tenemos el número 40 y el número 200. Entonces, lo que vamos a hacer es, ustedes ponen 000 a todo esto, ¿ya? Cero. Sí, ustedes van a hacer renegar mucho. Todo esto se supone que es 000, ¿sí? Pero en el tamiz número 40 se ha retenido, ay, perdón, se ha, a ver, ahora está bien.
Aquí no vamos a poner nada. Pero aquí en el tamiz número 40 vamos a poner lo que se retiene en ese tamiz después de haber tamizado. ¿Cuánto dice que se retiene en el tamiz número 40? Ahora tienen que llenar eso. Dice, volvemos a tamizar y se ha retenido 90 y... Ah, no, dice, aquí está. En el número 40 se han retenido 28 gramos y en el número 200 se han retenido 16. Entonces colocamos aquí 28 gramos, ¿ya? Y en el otro colocamos 16. ¿Ya? Aquí se han retenido 16. Y hacemos el cálculo como si estaríamos llenando la planilla normal, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el cálculo? Aquí lo tienen en detalle y me van a ir a ustedes a calcular. En el tamiz número 40 va a ser 28 dividido ¿cuánto? ¿Cuánto es el peso del suelo seco? No, 462. Exacto, dividido 462,96, pero tenemos que acumular primero. Vamos por pasitos, vamos a tener que hacer toda la tabla. ¿Ah? Entonces, aquí yo voy a calcular y esto va a ser primero el acumulado, 28, ¿sí? No pasa nada, sigue siendo 28. El acumulado abajo, ¿cuánto es? 28. 44. Gracias. 28 más 16 es 44, ¿ya? Se expone que todo lo demás está en 0, 0, 0, ¿ya? 44. Ahora, ¿cuánto va a ser el retenido aquí? 28 sobre 462,96. Exacto, muy bien. Yo acabo de despertar, me alegro de sobremanera. A ver, vamos a poner aquí una maldita. Ah, ah. Ok. 28 dividido 462 punto, ¿cuánto es? 96. 96. ¿Cuánto les da eso? 6,05 y 9,50. Eso nos da 6,05. Y menos 100, eso, 100 menos eso, 94. no creo que sea 94, si es 0,5. 93,95. Tendría que ser, a ver, vamos a poner otro colorcito, no tan fuerte. Yo y mis colores. Ay, no, ahí está. Ya sería 93 Como 95. como 95, ¿no ve? Bien. Y aquí sería cuánto, a ver. Dicten. 90,5. Aquí sería, no, el cálculo, pero sería 44 dividido los Ah, 462,90 y cuánto era, punto 9, digamos, y eso va a ser igual, a ver, dicten el resultado de este. ¿Cuánto les da? 9,5. 90,50. Vamos, calculen. 9,5. 9,2. 5.
Sí, gracias. Y menos 100, 90,5. 90,5. 90,5. ¿Ha quedado claro, chicos, el procedimiento para todos? ¿Han visto que tengo que hacer separado estito solo esta fraccioncita, 90,5? ¿Ya? Pero yo en realidad tengo que presentar un resultado final. Un resultado final en el que muestre una gráfica, digamos, como esta. No estoy diciendo que sea esta. Una gráfica como esta en la que yo muestre todos los tamices desde el máximo que he iniciado, desde mi tamaño máximo, en este caso inicia con 2,5, hasta el tamiz número 200, este debe ser número 100, ¿ya? Y el porcentaje debe ir de 0 a 100. Entonces, mi curva granulométrica tiene que estar representada de esta manera, ¿ya? Pues volvamos a nuestros cálculos. Estábamos aquí, ¿ya? Así nos daban los resultados, aquí yo lo he puesto en resumen, ¿no? En el número 40, 93,95, en el número 200, 90,5%. ¿Qué vamos a hacer con este resultado? Que yo aquí ya lo he puesto directo, el resultado final. El procedimiento, jóvenes, es el que acabamos de hacer. Ustedes me llenan toda la planilla con los ceros, hacen esto con esta fraccioncita en el 40 y el 200, y recién vamos a unir toda la planilla. Estoy repitiendo. Hacen primero toda la planilla hasta el tamiz número 10, ¿ya? Y aparte solo hacen esta fraccioncita del número 40 y el número 200. Y ahora vamos a unir. ¿Cómo vamos a unir? Hemos dicho, hay una ecuación que me permite llevar el porcentaje parcial de ese 40 y 200 a la planilla general y vamos a utilizar esta ecuación, ¿ya? Bien. ¿Qué vamos a hacer? Es lo que se está explicando en esta segunda parte, ¿ya? En el tamiz número 10 ya sabemos que el porcentaje que pasa es 98,4. Entonces, para poder llevar esta fracción parcial a mi planilla general, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar la ecuación que me dice, multiplique el porcentaje que pasa por el tamiz número 10, le vamos a poner aunque sea un colorcito aquí, ¿ya? Que es este de aquí arriba, el porcentaje que pasa por el tamiz número 10, por el porcentaje que pasa en el tamiz número 40 parcial, que vendría a ser este de aquí arriba, el parcial en el tamiz número 40, dividido 100 y vamos a obtener un valor para el tamiz número 40 que yo debo llevar a mi planilla general. Lo mismo hacemos para el tamiz número 200. Multiplique lo que ha pasado el tamiz número 10, sigue siendo los 98,4, por la fracción parcial en el número 200. Esto es en el número, lo retenido en el número 200. Y el resultado será lo que yo voy a llevar a mi planilla general. ¿Queda claro, jóvenes? Estos valores 92,44 y 89,05, yo los tengo que copiar recién a mi planilla general. Ah, aquí está. No, esto es la tarea. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Que hay otra tarea. Esto ahora tengo que llevarlo 92,44, 89,05. Estos valores anoten ya. Entonces, esto yo tendría que llevar a mi planilla general. Entonces, ya no, aquí se coloca, ya no coloco 28, nada. Se coloca raya, aquí raya, lo mismo aquí, rayita. ¿Por qué? Porque no viene esto de la planilla general. Aquí lo mismo, rayita, rayita. Y aquí igual, elimino todo y coloco directamente el resultado. ¿Cuánto es el resultado, por favor? 80 y cuánto era el No, primero.
Ya pues, 92. 92,44. 92,44 y el último, 89,05. 89,05. Y queda mi planilla así, ¿ya? Y aquí tendrían que estar todos mis ceros, ¿ya? Aquí todo esto es cero. Vamos un fondito para que me anule lo de atrás. Cero. Y es cero. ¿Ya? Su planilla tendría que quedar así como lo estoy haciendo ahorita. Y aparece otro cero y otro cero. ¿Ya? Y aquí sí aparece el valor que nosotros teníamos, ¿no? Retenido acumulado era 80, aquí no, ya no es cero. Era 80, lo que se ha retenido en el tamiz número 10, ¿sí? Y así tendrían que presentarme la planilla, jóvenes. Todos cero, cero, ceros no se retiene. Y si hubiese alguito que se hubiese retenido en otro tamiz, se coloca el cálculo. Pero lo importante de esto, ¿cuál es? Que utilizo este porcentaje de 98,4 para recalcular los porcentajes en el tamiz número 40 y número 200. Fíjense que sigue la tendencia 100, 100, 100, 100, empieza a bajar, 98,4, sigue bajando a 92,44 y sigue bajando a 89,05. Si yo no haría este cambio, ¿cuánto sería mi porcentaje? Miren, si yo lo copiaría tal como he hecho aquí, aquí mi porcentaje es 93, 95 y 95. 93, 95, a ver si mi memoria da. Entonces yo aquí pondría 93, 95. Y miren, si yo coloco ese 93, 95 aquí, lo voy a poner al ladito, 93,95. Este 93,95 lo voy a poner en rojo para que nunca se equivoquen, porque quiere decir peligro, ¿ya? Estaría equivocado. ¿Sí? Si bien es menor que el 98,4, pero este 93,95 es solo de la fracción que pasa el tamiz número 10. ¿Ya? En cambio, este 92,44 es ya del total de la muestra. ¿Sí? Pues normalmente, ¿qué hacen? La mayoría me colocan directo aquí 93,95 y me colocan el otro valor en el tamiz número 200 de, ¿cuánto es el otro? Dígame, por favor. 90,05. 90,5. 90,5. ¿Sí? Si yo haría eso y lo dejaría así la planilla, está mal. ¿Por qué? Porque yo no he hecho la transformación de estos cálculos parciales de los 500 gramos al total. Miren, la variación es mínima. Sin embargo, es representativa. ¿Ya? ¿Ha quedado claro, jóvenes, qué tenemos que hacer? Sí, Inge. Inge, Muy bien. podríamos dar lo- ¿Perdón? el- la fórmula para sacar eso. Eso hemos visto en la última clase, ¿no? Aquí está en la teoría. Aquí está. ¿Cómo llevar la fracción parcial a la total? Aquí el T sub I, dice, porcentaje TCI es el porcentaje que pasa corregido para cada malla, que sería para la malla 40 y número 200. El TI es el porcentaje que pasa por cada tamiz de fracción fina, que en este caso el TI sería el T40 en el tamiz 200 y el tamiz 40. Y el T10 es el porcentaje que nosotros hemos calculado de la granometría general en el tamiz número 10. ¿Sí? Esto lo hemos dado en la última clase, en la teoría. ¿Le queda claro, joven? Eso es lo que Sí, hemos hecho aquí. Aquí está por pasitos, miren.
Porcentaje en el tamiz número 10 de la granometría general es esto, 98.4. De aquí arriba sale, por eso lo pongo todo más o menos en los mismos colorcitos, ¿sí? Ese porcentaje por la fracción en cada tamiz, dice, en el tamiz I que a mí me interesa, que es en este caso el tamiz número 40. ¿Cuánto es en el 40? 93,95. Dividido 100 y me da los 92.5 que han calculado ustedes. Lo mismo hacemos para el 200, el porcentaje en el tamiz número 10, que viene de la granometría general, por el porcentaje que yo he obtenido en el tamiz número 200, el parcial, dividido 100 y me da los 89.05. ¿Le queda claro, joven? Hola, el que preguntaba, ¿le quedó claro? Inge, Ya, muy bien. Entonces, aquí dice verificar si la granometría cumple con las especificaciones técnicas. Esta es una tarea más para que, aquí tienen los datos, sáquenle una fotito, ¿ya? Y esta va a ser una tarea para la siguiente clase. ¿Listo? ¿Ya lo tienen? Aquí tienen los datos de humedad para que puedan trabajar, ¿ya? Tomen otra fotito y vamos a pasar a la segunda parte que nos interesa ahora, el tema del hidrógeno. Ingeniero, ¿usamos el mismo método para resolver el ejercicio? ¿Perdón? ¿Usamos el mismo método para resolver el ejercicio? Le pregunto. Ay, no le escucho bien. No sé si es mi micrófono o el de usted. Ujú. ¿Usamos el mismo método para resolver el ejercicio? Le pregunto. Claro, claro, esa es la tarea. De Vale. eso se trata, de que hagan lo que ahora hemos visto. Claro, es que como decía, verificar si cumple la especificación, pensé que era solo graficar. También, o sea, tienen que hacer todo. O sea, no es hoy hago estito, yo tengo que verificar todo. Tengo que hacer el cálculo para verificar y para eso tengo que hacer grueso, fino, todo como tiene que ser. No es solo la especificación. La anterior tarea, sí, porque no había separado, pero ahora está separado. Buen ingeniero. Bien, entonces ya tienen los datos, aquí tienen la granometría general, ¿ya? Miren, hay retenidos aquí, hay retenidos en el número 2, inclusive está hasta el número, a ver, verificar si la granometría cumple con las especificaciones técnicas del proyecto. Esta es granometría general, miren, tengo retenido en todos los tamices, ¿ya? Y aquí me dice los rangos en el de 1,5, de 70 a 100 metros.
Las mismas especificaciones, donde no hay, pues no hay, no pasa nada, ¿ya? Este es otro, me parece, a ver, deja un cachito la... Sí, este es una segunda parte, pero no es el mismo ejercicio, ¿ya? Porque aquí yo tengo toda la granometría completa, si se fijan, aquí yo tengo grueso, 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 no es el caso. Este es para uno en el que no tenga grueso, ¿ya? Y dice que solamente en el tamiz número 10 ya me está dando el porcentaje que pasa, o sea que les estoy dando este dato de entrada. Porcentaje que pasa en el tamiz número 10 es ¿cuánto? 89,76%. Con esto ustedes van a poder calcular la humedad del suelo, porque aquí ya la hemos asumido directamente, era 8%, ¿ya? Aquí van a calcular la humedad y si verificamos si esto cumple o no con las especificaciones anteriores, con seguridad les garantizo que no. Pero este se trata de un suelo grueso y este se trata de un suelo fino, ¿ya? Y aquí me da las cantidades que se retienen en el tamiz número 40 y número 200. Mi punto de partida, ¿cuánto va a ser? Miren, aquí por ejemplo no me dice cuánto es el peso total de la muestra húmeda. ¿Cuánto va a ser? Ah, no, aquí dice 1000 gramos. La fracción fina fue de 1000 gramos. Entonces, estos 1000 gramos de suelo húmedo, igual que hemos hecho en este caso, lo vamos a llevar a suelo seco. Y recién vamos a hacer todo lo que acabamos de hacer. ¿Sí? Entonces, son dos ejercicios. ¿Listo? Bien, entonces vamos a entrar a lo que es la última parte de esta unidad. Si se dan cuenta, el programa pareciera que es poquito, ¿no? Porque lo hemos visto al inicio, el programa tiene 4 unidades. Sin embargo, miren el número de clases que vamos pasando y todavía no hemos podido terminar la primera unidad. Significa el 25% de la materia, ¿ya? Pues vamos a tratar de terminar hoy esto para poder iniciar la siguiente clase ya con la segunda unidad, porque ya estamos un poco atrasados, ¿sí? Ya se nos ha ido el primer mes de clases y deberíamos haber concluido con esto. ¿Cuál es el objetivo del hidrómetro? Si ustedes analizan el resultado que acabamos de ver aquí, miren cuánto por ciento de pasa el tamiz número 200. Prácticamente el 90%. ¿Eso qué quiere decir? Que el 90% de suelo que ha sido lavado y se ha pasado a través de el tamiz número 200 y lo he perdido además, porque cuando voy lavando eso se va, ¿sí? No tengo ahí una gran incertidumbre en el 90% del material que pasa el tamiz número 200. Entonces, nuestra gráfica ahí del suelo fino es, por acá arriba habíamos visto gráficas de finos. No hay ni una. Creo que en esta diapositiva parece que no. Aquí está. Ya, miren. Nuestras gráficas, cuando tenemos gran porcentaje de material fino, son similares a esta. Ya lo explicaba yo en la anterior clase. Son totalmente diferentes a las gráficas de suelos granulares como la que vemos aquí, por ejemplo. Es un suelo bien graduado, con una pendiente más o menos uniforme. Miren la forma de esta curva. Comparemos con la forma de esta curva. Son totalmente diferentes. Aquí yo tengo 100, 100, 100, 100 y posiblemente empiece a bajar en estos tamices, pero normalmente baja en el tamiz 40 en el número 2. Entonces, si yo ahora digo cuánto por ciento es en el tamiz número 200, más o menos a ojo de buen cubero, tendríamos cuánto, más o menos 87%, digamos, ¿no? 87% en el tamiz número 200. Que se vea, ¿ya? Entonces, ese 87% es un porcentaje grande de incertidumbre. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder saber qué pasa debajo del tamiz número 200? Entonces, para eso vamos a hacer el ensayo del hidrómetro. El ensayo del hidrómetro nos permite identificar el porcentaje de limos y arcillas. ¿Qué es lo que está por debajo del tamiz número 200? Eso lo hemos definido al inicio de la unidad esta, hace unas 3 clases atrás,
el tamaño de las partículas. Hemos dicho los limos, las arenas, hasta el tamiz número 200, que es 0,75 milímetros, ¿sí? ¿O cuántos milímetros es? Aquí está, 0,075. Ni siquiera es una décima de milímetro, ¿no? 0,075. Eso no lo podemos ver, lo vamos a identificar con el hidrómetro. Entonces, de 0,075 hasta 0,002 milímetros están los limos y por debajo de 0,002 milímetros están las arcillas. Entonces, aquí con un 90% de limos y arcillas, no sé qué está pasando con ese suelo, porque apenas sé que se retiene 10% arriba, ¿sí? Entonces, el hidrómetro nos va a pedir, nos va a permitir identificar cuánto nosotros tenemos de arcilla y cuánto tenemos de limo, ¿ya? ¿En qué se basa esta metodología? Se basa en medir la relación de la velocidad de una esfera que cae libremente a través de un fluido. Entonces, una de las desventajas de esta metodología es que suponemos que los limos y las arcillas son esféricos y nosotros sabemos que la estructura de las arcillas es laminar. Cuando ustedes han hecho primera tarea, el origen de los suelos, ahí han leído bastante sobre el tema. Entonces, esto lo van a ver ustedes en detalle, lo tendrían que ver en el laboratorio y lo tendrían que estudiar. Yo lo incluyo a la teoría porque ustedes lo puedan hacer de mejor manera, sin embargo, no deberíamos hacerlo con tanto detalle porque, como les decía al principio, esto lleva bastante tiempo. Entonces yo les aconsejo, ustedes lo lean, lo estudien, agarren una buena bibliografía, lo repasen bien y conmigo vamos a tratar de hacer hoy los cálculos, ¿ya? Entonces, ay, déjenme enchufar mi computadora. A ver, casi se nos apaga. Bien, entonces, esto está basado, esto ya lo han visto en física ustedes, ¿no? La ley de Stokes, ¿sí? En la que nosotros vamos a medir la velocidad con la que sedimenta una partícula a través de un medio líquido, que en este caso es agua, ¿ya? Y esa velocidad va a estar en función del diámetro y lo que a nosotros nos interesa es, ¿qué cosa? El tamaño de la partícula. Entonces nos interesa identificar el diámetro de la partícula, ¿ya? ¿Cuál es el diámetro de esa partícula? No lo voy a poner en rojo porque... ¿ya? Y en función de la gravedad específica que tengan esas partículas, o del peso específico, ellas sedimentarán más rápido o más lento, ¿sí? Bien. Pues aquí tienen ustedes todo el procedimiento que además está en la guía. Dice, vamos a tomar de 30 a 50 gramos de suelo fino. ¿Qué es suelo fino? Se supone que ese suelo fino es el que pasa el tamiz número 200. ¿Sí? Aquí explica todo el procedimiento y vuelvo a repetir, ustedes tienen que leer esto un poquito, ya yo voy a pasar a rápido la parte teórica, me interesa más. ¿Qué dice Stokes? Les decía, esto para ustedes es familiar, ya, porque ustedes ya lo han visto en física. Nos permite determinar el diámetro de las partículas de un material, ¿sí? Que en este caso está en función del peso específico, la viscosidad del fluido y la densidad del suelo, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Vamos al procedimiento, ¿ya? Entonces, esa muestra que vamos a tener que tamizarla, ya no lavarla, porque si la lavamos se va a perder, vamos a tener que tamizar en el tamiz número 200, que lo tienen aquí, y de lo que pasa el tamiz número 200 vamos a tomar de 30 a 50, más aproximadamente 30 a 50 gramos, ¿ya? Igual que para hacer el método de lavado, esa muestra la vamos a dejar saturando 24 horas antes. Tómenlo bien en cuenta. No es ir a hacer en ese instante al laboratorio porque no va a funcionar, ¿ya?
Cuando hablábamos de la diferencia entre el suelo y la roca, decíamos que las rocas tienen una fuerte unión cohesiva, que el agua no la puede separar. Si ustedes toman una fracción de roca y llevenla bajo un chorro de agua, va a seguir siendo la misma fracción de roca, el agua no la va a dividir. ¿Sí? En cambio, al suelo sí. Si yo hago caer un chorro de agua en el suelo, si formaba un grumo, ustedes han visto que los suelos fácilmente se separan. Entonces, la intención de dejar saturando 24 horas el suelo en una mezcla de agua más defloculante tiene un objetivo fundamental que es ese, que las partículas se dispersen, ¿ya? Entonces hay que dejarlo 24 horas saturando y recién vamos a proceder a hacer el ensayo. Nos vamos a utilizar un defloculante que tiene el objetivo de, como les decía, le proporciona una cierta carga a las partículas de suelo para que se empiecen a repeler entre ellas y se separen, ¿ya? Dejamos saturando un día antes y el día del ensayo, ¿qué vamos a hacer? Vaciamos a una probeta de 1 litro, enrasamos el agua con agua destilada hasta la marca que tiene la probeta de 1 litro, agitamos bien la mezcla como para que todo aquello que se haya sedimentado se levante, porque aquí esto, si se fijan, es ya una vez que ha terminado el ensayo, es el suelo sedimentado. Pero la idea, ¿cuál es cuando inicia el ensayo? Que todo esto se agite y empezamos a controlar velocidad de sedimentación. ¿Cuánto se sedimenta el material, el suelo, a medida que pasa el tiempo? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a medir? A través de esto que ven aquí, que es un hidrómetro, que es muy parecido a un termómetro, ¿ya? Que tiene un bulbo mucho más grande, por supuesto, ¿ya? Que está graduado, ¿ya? De lecturas de 0 a 60, y a medida que el suelo va sedimentando, el hidrómetro va penetrando cada vez más adentro porque el suelo, esta mezcla suelo de floculante agua es cada vez menos densa, ¿ya? Entonces, esta muestra que tienen aquí es una muestra patrón que nos sirve para enjuagar el hidrómetro. ¿Por qué? Porque cuando yo introduzco el hidrómetro aquí, las partículas se sedimentan en el bulbo, que ven aquí, y esa es la lectura que me da el hidrómetro. Entonces yo tengo que enjuagarlo para que todo eso se retire y cuando yo introduzca aquí, me dé la densidad real de esa mezcla agua-suelo defloculante, ¿ya? Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros datos? Aquí tienen algo del procedimiento. Esto está en la guía, ¿ya? Necesitan de datos ustedes para poder hacer los cálculos, el peso específico relativo de los sólidos. Esto no tiene unidades, ¿ya? Es así. Necesitan el GS. ¿Qué es el GS? El GS es el peso específico relativo de los sólidos, ¿ya? Normalmente, si no lo tenemos, ¿ya? Vamos a asumir un valor de 2,7. Pero si nosotros podemos hacer en el laboratorio, más bien deberíamos hacer, antes de hacer el hidrómetro, tendríamos que determinar el peso específico relativo de los sólidos. Entonces eso lo van a tener que hacer en el laboratorio, ¿ya? Bien, ¿cuál es el procedimiento? Aquí dice, miren, por eso les pedía yo las tablas. Usted necesita aplicar la corrección de meniscos a las lecturas del hidrómetro. La corrección por menisco es 1. ¿Ya? Entonces, cuando yo haga la lectura del hidrómetro, digamos, el hidrómetro está acá y me ha dado 55, ¿ya? Entonces, la corrección por menisco, le sumo 1 y mi lectura va a ser 56.
Y con esa lectura, dice, ingrese a la tabla 6.5, agarren sus tablas, por favor, y obtenga la profundidad efectiva L. ¿Ya está? ¿Ya están con la tabla 6.5? Chicos, ¿ya están con las tablas en la mano? Sí, Muy bien. ¿Ya han visto la tabla 6.5? Dice profundidad efectiva con la lectura del hidrómetro. ¿Sí? Ya. Si ustedes tienen el peso específico, dice utilice su peso específico relativo y si no, asuma el valor de 270. ¿Ya? Ahora, con el peso específico relativo y la temperatura, perdón, antes aquí se me fue. A medida que vamos haciendo el ensayo, debemos ir controlando la temperatura. Entonces, yo hago mi primera lectura, tomo la temperatura. Enjuago, hago mi segunda lectura, vuelvo a tomar la temperatura. Entonces, ¿qué datos voy a tener? Lecturas del hidrómetro más temperatura al mismo tiempo, ¿sí? Bien. Con el peso, estábamos aquí, con el peso específico relativo de los sólidos y la temperatura, utilice la tabla 6.4 para obtener el valor del factor de corrección K. Si estamos determinando aquí otra cosita. ¿Qué cosa es? K. ¿Sí? Con los valores de L, K y el tiempo, entonces, ¿qué más voy a tomar aquí? El tiempo es fundamental. Si hemos dicho, vamos a medir velocidades, me interesa la velocidad de sedimentación de las partículas. Entonces, en el momento que les decía yo, vaciamos el suelo a la probeta y enrizamos a 1 litro, agitamos bien e iniciamos las lecturas cada minuto al principio. Entonces, introduzco el hidrómetro, lecturo y anoto el tiempo. ¿En qué momento desde que yo he iniciado la lectura he introducido el hidrómetro? Debería ser a 1 minuto. Entonces, mi primer tiempo es 1 minuto. Entonces, anoto. Lectura del hidrómetro, 55 hemos dicho, temperatura, tiempo. Enjuago el hidrómetro, pasa otro minuto y vuelvo a introducir el hidrómetro. ¿Sí? Entonces voy a tener, ya son, ¿cuántos datos hasta ahora? ¿Cuántos datos Tres, estamos tomando? ¿Perdón? tres. 3 datos. Lectura del hidrómetro, tiempo, temperatura. ¿Sí? Entonces aquí dice, con el valor de la profundidad efectiva, el valor de K y el tiempo transcurrido en minutos, ¿ya? Nos vamos a equivocar, el tiempo para poder utilizar la ecuación debe estar en minutos. Calculamos el diámetro de la partícula. En estas tablas generales de granulometría, aquí, yo tengo ya definidos los diámetros. Ya la norma me dice, grafique desde 3 pulgadas o lo que sea necesario, el diámetro máximo hasta el 0.075 milímetros. En este caso, ¿cuál es la diferencia? Yo determino diámetros dependiendo del ensayo. Determine el diámetro de la partícula. ¿Cómo vamos a determinar el diámetro? Esa es la diferencia fundamental con lo que hemos visto hasta ahora, ¿ya? Es la ecuación de la ley de Stokes, que la veíamos aquí al principio, pero que ya está ahora en función de ¿qué? Está en función del coeficiente K, ¿ya? Que es una constante característica de cada tipo de suelo, ¿ya? Que está en la tabla 6.4, y está en función de la profundidad efectiva L y el tiempo transcurrido. ¿Sí? Entonces, yo ya puedo saber el tamaño de la partícula por debajo de 0,075 milímetros. ¿Sí? Y además de esto, para poder hacer una gráfica de una curva granulométrica, ¿yo qué necesito? Además del diámetro, necesito el porcentaje que pasa.
Entonces, si ya tengo un diámetro, ahora necesito calcular el porcentaje por debajo de ese diámetro. ¿Cómo voy a hacer eso? Para calcular el porcentaje que necesito. Bien, perdón. Estoy un poco medio resfriada, más este tiempo que no ayuda, ¿no? Haz frío, haz calor, nos tiene loco el tiempo, locos el tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, vamos a hacer una serie de cálculos para poder calcular el porcentaje retenido. O perdón, el porcentaje que pasa, ¿ya? Pues vamos a iniciar calculando primero un RC. ¿Qué es ese valor de RC? Es la lectura real del hidrómetro. Aquí dice, lectura real. Poniéndole colorcitos. Menos la corrección por ceros. Y la corrección por ceros, ¿qué es? Ahorita vamos a ver. La corrección por ceros se la hace siempre y cuando se trate de arcillas tan densas que el hidrómetro no pueda penetrar. ¿Ya? Menos la corrección por ceros, más menos la corrección por temperatura. De esa manera vamos a calcular el RC. ¿Ya? Bien. ¿Qué es la lectura real? Es lo que la lectura que hemos hecho del hidrómetro. Es esta lectura cada minuto, cada 5 minutos, cada 10 minutos. Eso es la lectura real. ¿Ya? Ahí puedes ver. La corrección por ceros la vamos a hacer siempre y cuando la arcilla sea tan fina que al momento de iniciar las lecturas el hidrómetro no penetre. Eso normalmente ocurre en las arcillas orgánicas, ¿ya? Y finalmente la corrección por temperatura. Entonces yo necesito, para hacer esta corrección por temperatura, necesito la temperatura de cada lectura, ¿sí? Bien. Entonces, ese es mi RC, mi lectura corregida del hidrómetro. Aquí dice R real, la lectura real obtenida directamente del hidrómetro. ¿Qué más vamos a hacer para calcular el porcentaje que pasa? Aquí dice, mire, el porcentaje más fino se calcula con esta ecuación. Ay, eso le falta. ¿A qué es igual? Al valor de RC, que acabamos de decir que es, perdón, aquí, RC, que va a ser la lectura real, menos la corrección por ceros, más menos más menos porque esto, dependiendo de la temperatura, estos valores son positivos o negativos, ¿ya? Bien, aquí dice, la corrección por temperatura, utilice ¿qué tabla? ¿Cómo es? 6.3. 6.3, espero que la tengan a mano. Se presenta cuando existen lecturas negativas del hidrómetro, hemos dicho la corrección por ceros, cuando el hidrómetro no penetra a la mesa, ¿sí? Bien, y finalmente el porcentaje más fino lo vamos a obtener con esta ecuación, que es igual al RC por el factor de corrección por peso unitario, ¿ya? Dividido el peso del suelo seco. ¿Ya? ¿Ya han anotado la ecuación? ¿Sí? Este coeficiente A, este factor de corrección por el peso unitario, lo vamos a obtener de la tabla 6.2. Si se fijan, todo está en función de las tablas, y si alguien no ha tenido la oportunidad de ingresar a la plataforma, y si tiene el Brajadas a mano, ahí están también, entran a la parte de granometría y están todas las tablas, inclusive con el mismo número están consideradas en la guía, ¿sí? Listo, tenemos todo, ¿sí? Pero para ello yo necesito datos, ¿sí? Una vez que hagamos el hidrómetro, vamos a utilizar la misma ecuación que hemos utilizado para calcular el porcentaje en el tamiz 40 y el tamiz número 200,
Pero ahora, ¿a partir de qué? Ahora, a partir de lo que pasa el tamiz número 200, ¿sí? Entonces, a ver, hagamos el cálculo. Bueno, ahora les toca trabajar. ¿Ya? Tapar esto para que lo hagan ustedes, porque si no, no lo van a hacer. Bien, entonces, a copiar la planilla y lo vamos a hacer, ¿sí? Copien hasta aquí la planilla. En realidad, hasta con resultados, ¿no? Sí, luego, Maxim con Pepita. Mientras ustedes copian esto, yo voy a abrir otro archivo. ¿Listo? Espera un momentito. Bien, entonces lo que nosotros en realidad pretendemos, les voy a mostrar esta tabla que es el resultado final, ¿ya? Pero nos falta, la planilla esta es gigante, simplemente esta es una síntesis. Una vez que tengamos todos estos datos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es calcular el diámetro y el porcentaje más fino, ¿ya? Tómenle una fotito, vamos a pasar a otra diapositiva donde está el detalle del cálculo.
Ya he cambiado de... ¿Están viendo la ecuación del diámetro en la otra presentación? Sí, Ya. Bien, entonces vamos a seguir esta diapositiva que está con más detalle el cálculo, todo el procedimiento, ¿ya? Entonces, nos interesa determinar diámetro y porcentaje más fino, ¿sí? Pues vamos a utilizar, esta va a ser nuestra planilla de campo, por ejemplo, ¿ya? Yo voy a tomar el tiempo transcurrido. El tiempo transcurrido es el tiempo acumulado, ¿ya? Entonces yo tomo 1 minuto, al otro minuto ya mi tiempo acumulado va a ser 2, al siguiente minuto mi tiempo acumulado va a ser 3, ¿ya? Entonces no se olviden que el tiempo es acumulado y deberíamos terminar en 1440, 24 horas después, y al otro día, y al otro día, y al otro día. Entonces aquí es un ejemplo sencillo de un solo día, ¿ya? Pero en realidad el procedimiento del hidrómetro dura 4 días. Bien, entonces tomamos tiempo versus temperatura versus lectura real del hidrómetro. Miren, aquí por ejemplo hemos iniciado con 52 y algo importante que tienen que tomar en cuenta es que la lectura va disminuyendo, va igual que la granometría de mayor a menor, ¿sí? Eso es importante que lo consideren para su toma de datos, ¿ya? Bien, entonces esta sería mi planilla de campo. ¿Qué necesitamos nosotros? Miren, a esto tenemos que llegar. Pues les decía, la tabla es bastante amplia. Lo que hemos visto ahí en la anterior diapositiva es simplemente el resultado. Entonces, con esas lecturas que yo tenía aquí, miren, mi primera lectura 19 grados, yo plasmamos esa misma planilla en esta otra planilla general, ¿ya? Pues ahora sí, copien esta porque esta sí la vamos a hacer, ¿ya? Hasta aquí, copien y el resto lo van a hacer conmigo, 2 o 3, y después ya lo demás lo harán ustedes, ¿sí? Pues este ejemplo vamos a hacer que está más completito, vamos.
Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que hemos dicho es, me van a seguir, es que a esa lectura inicial, ya tienen todos los datos de entrada, ¿no? A esa lectura inicial del hidrómetro le vamos a sumar 1. ¿Se acuerdan que la primera corrección que hacemos es la corrección por menisco? Y la corrección por menisco, hemos dicho, no es más que sumarle 1. Aquí dice lectura corregida por menisco. 52, 53, 40, 41, 32, 33, etcétera. ¿Sí? En esto no creo que tengan mayor problema. Lo segundo que vamos a hacer es determinar la profundidad efectiva, L. ¿Cómo determinamos la profundidad efectiva, L? Hola, ¿están ahí? Por tabla, Inge. Ya, ¿a qué tabla vamos a ir? A las 5, a las 6.5. 6. 5. Bueno, vamos a la tabla 6.5. ¿Ya? ¿Ya la tienen la tabla 6.5? ¿Qué necesitamos para entrar a la tabla 6.5? La corrección por melisco. Entonces, miren, aquí tengo, bueno, este debe ser el ejemplo, otro ejemplo. Quiero ver si tengo las tablas. Ah, no están aquí las tablas. Pensé que les había puesto las tablas aquí, toditas las tablas. Me parece que sí, aquí está. ¿Ya? Entonces, aquí yo tengo la tabla 6.5, ¿sí? Dice, ¿qué es la tabla 6.5? Valores de L, profundidad efectiva para utilizar en la fórmula de Stokes en la determinación del diámetro de las partículas del hidrómetro, siempre y cuando nuestro hidrómetro sea el hidrómetro 152H. Bien. Entonces, dice, lectura original del hidrómetro corregida por menisco solamente. Pues mi lectura, miren, aquí yo tengo... Déjenme correr este que me tapa. Ahí, ¿ya? Entonces síganme con el cursor, por favor. Tengo lecturas desde 0 hasta 20. Continuamos en la tercera columna, desde 21 hasta 41. Y en la siguiente, 1, 2, 3, en la quinta columna, desde 42 hasta 60. ¿Eso qué quiere decir? Que más de 60 no vamos a poder tener lecturas, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Nuestra primera lectura, ¿cuánto es? La lectura corregida era 50 y ¿cuánto? 3. 53. 52. 52 más 1, 53, ¿no es verdad? Entonces, entramos con 53, me siguen con el cursor. Para la lectura del 53, determino cuánto es la profundidad efectiva, es 7,6. Y este es el valor que vamos a colocar en esta tablita. ¿Ya? Aquí colocamos el valor de profundidad efectiva, ¿ya? 7,6. Veamos, para 41 dice que es 9,6. Volvamos a la tabla. Para 41 está justo aquí abajo, ¿sí? Ay, es que esto me tapa. 41, acá, para 41 es 9,6. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer ahora es familiarizarse con la tabla, ¿ya? Y terminan de llenar los valores. Para 41, 9,6, ¿sí? ¿Qué sigue? El valor de K, ¿ya? El valor de K está en función, ¿en qué tabla está? Vamos a la tabla de K. Bueno, este es solamente, tenemos pesos, un peso unitario del agua y peso y la viscosidad para calcular la relación coeficiente A, factor por corrección por temperatura, el valor de K, tabla 6.4. Para poder utilizar la tabla 6.4 nos dice, ustedes necesitan dos datos, el peso específico relativo de los sólidos y la
¿Y qué más? Temperatura. 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 Entonces yo me acuerdo que la primera temperatura era 19. Entonces, con 19 entro hasta coincidir con el valor del peso específico. Y en este caso creo que no tenemos el valor del peso específico. Por lo tanto, estamos suponiendo que el peso específico relativo de los sólidos, bueno, no, aquí el peso unitario de los sólidos es 2,7. Pues con 2,7 y la intersección de la temperatura, mi valor de A es 0,0136. ¿Queda claro? Pues aquí está mi valor de A, 0,0136. Mm. ¿Listo? Bien. Vamos a nuestra planilla, ¿ya? Y tenemos 0,0136. Esto no va a cambiar siempre y cuando la temperatura no cambie. Entonces, para el último valor, como la temperatura ya es 18, entonces vamos al 18. Miren, ahora me dice mi temperatura es 18 y mi valor va a ser, ya no va a ser el mismo. Mi valor va a ser, pues sí, 0,0138. ¿Me están siguiendo, jóvenes? Sí, Sí. Entonces, aquí es 0,0138. ¿Sí? Bien. Ay, caramba. ¿Qué nos queda ahora? Es solamente calcular L sobre T, la longitud L, profundidad efectiva sobre el tiempo. Eso es solamente para facilitar el cálculo y llevarlo. Entonces yo divido L sobre tiempo, en este caso el primer tiempo es 1, va a ser 7,6. El segundo tiempo son 2, etcétera. Hagamos la división, ¿sí? Siguiente columna, corrección por temperatura C sub T. ¿Cómo calculábamos C sub T? Corrección por temperatura, dice tabla 6.3. Vámonos a la 6.3. Yo voy a entrar con la temperatura y fíjense que los valores desde 15 grados hasta 20 son negativos y mayores a 20 las correcciones por temperatura son positivos. Entonces, una temperatura de nosotros es 19, sería 0,30 y la otra temperatura es 18, sería 0,50. Volvamos a nuestra tabla. Entonces, mi corrección por temperatura, miren, 0,30, 0,30, 0,30 y la última 0,50. Con el signo que nos dé la tabla. Entonces, en este caso son todos negativos porque estamos con temperaturas por debajo de 20 grados centígrados. R sub C. ¿Qué era R sub C? ¿Alguien se acuerda? La lectura esta más menos la corrección por temperatura. Entonces, 50 y... ¿Dónde está? Vamos, vamos, vamos. Está R sub C. Aquí está R sub C. La lectura real menos corrección por ceros. Como no nos dicen que hay corrección por ceros, no hay. Entonces, esto es 0 más menos la corrección por temperatura. Por lo tanto, mi R sub C va a ser 52 menos 0,30, 51,70, ¿sí? Llenemos lo último, por favor, y hagamos el cálculo con la ecuación del diámetro y el porcentaje más fino y habríamos concluido nuestra planilla.
Bien, entonces, esto que acabamos de hacer, ustedes lo van a concluir, ¿ya? Y lo van a preparar como tarea para la siguiente clase. De la misma manera podemos observar que el porcentaje inicia en un valor, no sabemos cuánto, pero si este es el primer valor, el resto tiene que ser menores, 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 con tendencia a que pudiéramos llegar a cero, sería lo ideal, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer con este resultado? ¿Ya? Tómenle una captura de pantalla, una fotito para que lo vuelvan a hacer ustedes. En una de esas hay un error aquí y lo corrigen, por supuesto. Esto lo tenemos que empalmar con la granometría anterior. ¿Cuál es la anterior? Lo que viene de la granometría por tamizado. Entonces, aquí yo tengo número 40, número 200 y mi último porcentaje ha sido en el 295.127. Entonces, vamos a multiplicar cada uno de estos diámetros de 0,03749, 0,7, es otro ejemplo, ¿ya? Este diámetro por este porcentaje dividido 100 me va a dar ya los porcentajes reales. Estoy aclarando, es otro ejemplo, ¿sí? Pues multiplico cada uno de estos porcentajes por el tamiz número 200 dividido 100 y estaría transformando mi hidrómetro, lo estaría llevando a la granulometría general por tamizado. Igual que hemos hecho el número 10 con el 40 y el 200, ahora hacemos exactamente lo mismo, pero con el dato del tamiz número 200. Y una vez que haga esto, voy a poder empalmar mi granulometría. Y aquí yo tengo la granometría del método del tamizado por el lavado, método de lavado, y todo esto es mi hidrómetro, ¿sí? Aquí tienen otro ejemplo, ¿ya? Que me gustaría que igual le tomen una capturita de pantalla y lo vuelvan a hacer para la siguiente clase, ¿ya? Y en este caso, ¿qué quiero que hagan con este ejemplo? Para este ejemplo, quiero que empalmen con estos datos del 40 y el 200 y veamos qué es lo que pasa, ¿sí? Entonces tienen para la siguiente clase 4 ejercicios. Lo que hemos dado hace rato, 2 y ahora 2, 4 ejercicios, ¿sí? Bien. Les voy a dar unos minutos para que puedan llegar a la universidad, entiendo, porque después seguramente irán otra clase. Nos vamos a quedar aquí y con esto terminaríamos todo lo que es la parte de la unidad 1 y el siguiente lunes arrancamos con toda la unidad 2. Y vamos a prever algún examen, pero por el momento vamos a acelerarnos un poquito en el avance porque estamos un poco retrasados, ¿ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ingeniera, ahí en la parte donde longitud sobre tiempo, o sea, L sobre tiempo, ¿cómo se hizo el cálculo? No lo pude escuchar ahí. Solamente toma el valor de L, que es 740, dividido el tiempo en minutos acumulado, es la mitad de 740 es 370. Es solamente para fines de utilizar la ecuación más rápido, digamos. Aquí, para el diámetro usted necesita raíz de longitud sobre el tiempo. Entonces, simplemente una forma de tener todo ahí y reemplazar nada más, ¿sí? Es eso. La longitud efectiva, pues hemos calculado aquí, 760 dividido el tiempo transcurrido acumulado. En este caso, 760 sobre 1, sigue siendo 760 L sobre T, pero aquí 760 dividido 2, o no, perdón, aquí 960 dividido 2 sería 480, ¿sí? Ah, entendido. Este es un ejemplo, ¿no? El otro era 760 sobre 2, era en este último. Acá. Esto es 760. A 740, perdón, diré. 740 entre 2 es 370. Pero bien, aquí ahora, una vez que... Ay, nos falta estito. No, lo vamos a terminar la siguiente clase. Háganme ustedes esto, grafiquen, y en la siguiente clase vamos a hacer estito porque necesita de mucha atención para que lo podamos
hacer bien. Bueno, vamos a tomarnos 10 minutitos para hacer esto, porque ahora la carrera ni ustedes van a salir corriendo, ni yo voy a explicar bien. Entonces, hasta aquí, jóvenes. Entonces, 4 ejercicios para la siguiente clase. Lo voy a subir a la plataforma, esta partecita, para que les quede ahí por si alguien se demoró. Pero espero que lo hagan y no simplemente me copien la planilla y se tienen que hacer la planilla y, por supuesto, la gráfica del hidrómetro, ¿no? Bien, si no hay más consultas, entonces nos veríamos el próximo lunes. Ingeniero, podría bajar la siguiente diapositiva. ¿Cómo? Podría bajar la siguiente diapositiva de a la gráfica. Eso tienen que hacer ustedes. Esa es la tarea. Van a graficar igual normal, como si fuese, aquí tienen que colocar los diámetros, pero ya no tenemos un diámetro estándar, sino los diámetros en escala logarítmica cada 10 y lo que salga al medio, porque en los anteriores casos ya teníamos diámetros especificados, ¿no? Y el porcentaje, ¿sí? Pero eso grafíquenlo y para la siguiente clase, ¿ya? Bien, entonces el lunes a las 7 de la mañana, todavía la siguiente semana vamos a pasar virtual, ya la próxima yo creo que vamos a poder pasar presencial, ¿ya? De todas maneras, atentos en el grupo, me llama mucho la atención la cantidad de alumnos, porque decía, bueno, virtual, por lo menos va a estar todo el curso, pero nada, ¿no? Cualquier cosa les aviso por el grupo de WhatsApp, ¿ya? Inge, hay grupo de WhatsApp de Sí, teoría. hace rato que hay grupo de WhatsApp. Más bien los que no están sin nombre los voy a eliminar, porque les he dicho que si no están, no se ponen nombre y no ponen foto, los voy a eliminar. Hay grupo de WhatsApp, está el enlace en la plataforma. Ingeniero, una pregunta. ¿Esta tarea lo subimos a la plataforma o Sí, súbanlo a la plataforma hasta que nos veamos, nos encontremos en la universidad y ya me los entregan impresos todos. bueno, Esto va a ser, ingeniero? Y la ¿perdón? anterior tarea que teníamos pendiente? Está en la plataforma, era hasta hoy día. Olvídese. No, Hay que dije, revisar sale la hasta la otra plataforma. semana. Extenderlo, ingeniero. Estaba en Sale la retrasado plataforma por desde 7 días. hace 2 semanas, jóvenes. ¿Perdón? Sale retrasado hace 7 días Mm. y recién la anterior clase nos dio ingeniero, creo. Como que recién en la anterior clase yo Ah, no he no, pasado clases. perdón. Sí, sí, tienes razón, Mm. ingeniero. Sí, hace 2 semanas que les he dado la tarea porque la anterior clase yo no, yo estaba con baja médica y ustedes tenían tiempo de presentar, ¿ya? Entonces, esto tienen que hacer un hábito ustedes de entrar a la plataforma, jóvenes. No puedo estarles yo correteando, hay tareas, suban la tarea, ustedes tienen que entrar y además que las tareas yo las doy en clase, no las doy fuera de clase. Así que todo lo que se queda aquí, ese rato tiene que estar subido o anotado para ustedes. Esto es para el próximo lunes, ¿ya? Bien, entonces hasta el próximo lunes, que les vaya bien. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, hasta luego.